Muy buenas noches, queridos maestros. Estamos en nuestro día número 7 de este desarrollo del primer Congreso Internacional de Pedagogía que venimos desarrollando. Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a este séptimo día de este primer Congreso Internacional de Educación de Pedagogía. Bien, y tenemos a la magíster Tenorio ya en sala. Parece que tuvo un problema con su internet. Buenas noches, colegas. Les estaba agradeciendo su participación y vamos a presentar a la ponente del día de hoy. Ella es una compatriota joven. Bien, ella es la magíster Ketty Benavides Esquén. Ella es licenciada en Educación Especial en la especialidad de retardo mental de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Tiene una maestría en problemas de aprendizaje en la misma universidad, en la UNIFE. Ella tiene experiencia como profesora y también acompañante terapéutico en el nivel inicial en el Colegio Champañán para la Asociación Educativa Calpa. Ha sido ponente representante de nuestro país en el evento internacional que desarrolla Cuba, el Congreso Internacional de Pedagogía 2021. Muchísimas gracias, querida magíster Ketty. Vamos a proceder a presentar sus diapositivas y la sala es suya. Bienvenida. Bien, querida magíster Ketty Benavides, tenemos el primer slide de su presentación y usted ya puede aperturar su micro para que pueda compartir con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches con todos los presentes el día de hoy. Agradecida en primer lugar con Tenorio y Asociados, con la consultoría educativa, por darme la oportunidad de presentar esta investigación que lo veo desde mi punto de vista muy didáctico y que lo veo sobre todo innovador y novedoso, ¿no? Creo yo que va a ser de muy grato gusto para ustedes porque les va a permitir ver más allá de un programa o de una sesión psicomotriz, sino también les va a permitir reflexionar como docentes, que es lo que quiero y es mi objetivo el día de hoy. Bueno, empezaré entonces comentándoles que el tema de esta investigación es la intervención pedagógica para el desarrollo psicomotor en niños de preescolar, ¿ok? Y empezamos, en todo caso, en toda investigación se empieza con una problemática, ¿no? Y es importante destacar antes de la problemática las entidades internacionales y nacionales. Para ello hay que destacar, en primer lugar, entidades internacionales como la UNESCO, ¿no? Claramente aquí coloco la UNESCO del 2016. ¿Qué pasa aquí con esta entidad? Pues revela la importancia de la psicomotricidad, ¿no? Pero también nos da indicadores en el cual nos revelan, con respecto a la escritura, revelan indicadores muy satisfactorios en Perú con respecto a la escritura. Y es que, por ejemplo, en Panamá, Paraguay y Guatemala, los intervalos de escritura prácticamente son de 11 a 30 palabras, mientras que en Perú son de 31 a 50 palabras. Vemos esa gran diferencia, ¿sí? Y es alentador, motivador, ¿no? Para nosotros como docentes, pero también es importante destacar que a partir de ello, ¿no?
el niño ya está haciendo uso correcto del lápiz, está haciendo uso correcto de su grafomotricidad. Y es aquí que parte, si analizamos un poco, ¿no? De que la escritura tiene un proceso. La escritura no empieza desde coger un lápiz y un papel y se le otorga al niño, no empieza desde allí. La escritura empieza desde el proceso, desde la coordinación fina, ¿no? Usa el lápiz de la forma correcta y está haciendo uso de la prensión, es cierto. Pero antes de eso, ¿qué se da? Si nos ponemos a pensar en el niño, se dan las partes gruesas del niño, el movimiento, conocimiento de su cuerpo. Siempre que vamos a realizar una actividad en clase, una actividad psicomotriz, siempre hacemos primero partícipe en nuestro cuerpo, los movimientos del cuerpo, para posteriormente llegar a las partes finas y finalmente se llega a la escritura. Entonces, el área de la psicomotricidad, el desarrollo psicomotor, está involucrado con el área de la escritura, sí está involucrado, ¿no? Y es que ayuda a diversas áreas, pero destaco en que si nosotros analizamos, ¿no? Esas pequeñas cosas del área de la escritura se involucra mucho con las áreas del desarrollo psicomotor, como es la coordinación y la motricidad. Por eso es que destaco la importancia de la psicomotricidad aquí. Ahora, otra entidad importante también es que han estado hablando a lo largo de la semana pasada, que es el objetivo 4 del desarrollo sostenible, ¿no? Como ustedes saben, es la educación de calidad, ¿no? Una educación que esté totalmente dirigida con un servicio de atención y orientación para el desarrollo del niño. Y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Los servicios que se dan. Los docentes solos no podemos realizar esta calidad educativa si no tenemos entidades que nos apoyen, como ministerios, que estén constantemente dando un poco de ellos, informándose y apostando por la calidad educativa. Entonces, eso es lo que queremos y eso es el ideal y que tenemos que seguir logrando, ¿no? Entonces, también se facilita también aquí el proceso de aprendizaje del niño, claro que se facilita y se está dando la importancia a la educación, una educación sobre todo de calidad. También hay que destacar que en estas dos entidades, pues si lo analizamos de esta forma, van con un fin educativo, ¿no? Y una de ellas que si ustedes analizan, se involucra también parte del desarrollo psicomotor con la educación, porque actualmente es lo que queremos, es lo que se quiere dar a conocer. Si usted puede pasar, Magíster Surmi, a la siguiente presentación, podemos encontrar que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Se creó un plan de fortalecimiento de educación física y deporte. ¿Y qué pasa aquí, no? Que cuando se crea este plan de fortalecimiento con miras al 2021, es decir, hacia el año pasado nada más estamos creando este plan de fortalecimiento, pero con el fin de favorecer ¿qué? El desarrollo psicomotor de nuestros niños, ¿no? Del desarrollo psicomotor, porque tenemos que ir favoreciendo. Pero ¿qué pasaba aquí de importancia? ¿O qué se daba a revelar aquí? Que este plan de fortalecimiento, cuando hablamos de desarrollo psicomotor, no solamente estamos hablando de la parte motriz, del movimiento, de la parte motora, también estamos hablando de la parte psíquica, ¿no? Y es que eso está relacionado. Y la parte psíquica encierra muchos aspectos intelectuales, sensoriales, emocionales. Entonces, como docentes, ya sea de la rama de educación física o de cualquier otra área, tenemos que ver eso cuando visualizamos a un niño, ¿no? Que no solamente si queremos lograr el desarrollo psicomotor, no solamente en la parte motora, sino también en la parte psíquica. Tenemos que involucrar las emociones, porque eso va a permitir ¿qué cosa? Que el niño más adelante sea un niño seguro, confiado en sí mismo. Y es cierto, a lo largo de esta investigación me pude percatar que en gran parte se dio a conocer, se exteriorizan más las emociones de nuestros niños cuando se desarrolla el área de la psicomotricidad o el desarrollo psicomotor. Muy aparte de ser un movimiento, una frase que pude extraer del Minedu, y es que el profesor de educación física no es solamente que te diga flexiona las piernas 15 veces, no, es esa metodología
ya ha cambiado. Ahora tenemos que ir viendo esa parte psíquica de nuestros niños, el aspecto sensorial, emocional de nuestros niños. Y es que tenemos que involucrarnos en el perfil del niño, en el ritmo de aprendizaje del niño, ¿no? Entonces, eso va a permitir que nosotros podemos conocer a nuestro niño a partir de ello y hacer que él conozca su cuerpo. Y bueno, también esta otra entidad como es la educación para todos, ¿no? Una educación gratuita, ¿no? El ideal que se quiere es que haya una equidad educativa, niños y niñas, que se pueda reducir el analfabetismo actualmente, pero también esta educación gratuita que se dé desde muy pequeños hasta cuando sean adultos. Pero aquí pasa algo importante, ¿no? Eso sin querer se está desarrollando, por ejemplo, con las becas que tenemos, con centros de estimulación, con colegios públicos, colegios privados, ¿no? El padre que puede, pues puede llevar a un niño a un colegio particular y el que está en un rango socioeconómico, se puede decir bajo, pues entra a un colegio público. Y aquí se está dando claramente que es necesaria esa educación gratuita, ¿no? Sin querer lo estamos logrando poco a poco, sí, ¿no? Entonces, estas entidades nos han orientado justamente a seguir una educación de calidad, una educación equitativa en conclusión, pero también a que se tome importancia la psicomotricidad, el desarrollo psicomotor, pero encerrando las partes psíquicas, la parte emocional del niño, conociendo más a nuestros niños, teniendo en cuenta ello, porque solo así vamos a poder ayudar y sobre todo favorecer el desarrollo de su personalidad, el desarrollo intelectual, ¿no? El desarrollo, en este caso, emocional del niño. Siguiente, por favor. Y es aquí que surge ya la problemática, ¿no? Antes hablamos de las entidades, pero ahora surge la problemática. Y la problemática viene aquí desde la baja estimulación de las habilidades psicomotrices. Y es que eso lo observamos actualmente, ¿no? Por ejemplo, niños de 2 años que todavía no exploran, no descubren, no tocan lo que ellos ven. ¿Por qué? No porque ellos no quieran, sino que a veces tenemos padres sobreprotectores, a veces no hay esa condición, a veces los niños están solamente con abuelos. Entonces, vemos esa situación de que los niños no descubren y, por lo tanto, no pueden, en todo caso, extraer o hacer parte de ellos mismos las habilidades que ellos tienen, esas habilidades motrices y psicomotrices. ¿Y qué surge otra problemática también? La dificultad en el desarrollo psíquico, la parte sensorial, emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se está dando. Si el niño no puede conocer su cuerpo, no descubre, el niño es limitado a realizar actividades, pues tampoco puede llegar a conocer la parte psíquica de su cuerpo, ¿no? La parte sensorial, emocional. Lo estamos limitando a realizar eso y eso es lo que se observa. Para seguir a otra problemática como es la dificultad en el nivel de primaria. ¿Qué observamos en el nivel de primaria? Por ejemplo, la escritura es uno de ellos en el cual observamos que los niños pues les cuesta. ¿Y esto qué repercute en el docente también? Porque el docente muchas veces, ¿qué tiene que hacer? Retroceder quizás, llegar a realizar actividades, por ejemplo, empezar con trazos, empezar con el cuerpo, cuando se supone que ya en la primaria ya tendría que alcanzar esa escritura correcta, ¿no? Pero es porque, si analizamos, es porque hay una falta de estimulación, una baja estimulación y hay una dificultad en esos factores o aspectos psíquicos, ¿no? Que lo encontramos. Y es por ello, es que a mí me surge esta pregunta, ¿no? De cómo mejoro yo el desarrollo psicomotor en los niños de preescolar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? ¿No? Entonces, siguiente. Y es aquí también que en esta investigación, pues como se sabe, siempre hay que tener en cuenta un objetivo, tanto general y específico. Pero la pregunta surge aquí de cómo mejorar el desarrollo psicomotor en los niños de 5 años. Y es importante tener claro el objetivo general. ¿Qué voy a hacer? Estoy muy motivada a realizar, pero ¿qué voy a hacer? Pues puedo proponer una intervención pedagógica. ¿Con el fin de qué? De mejorar el desarrollo psicomotor en los niños de preescolar.
Y eso es lo que se va a hacer y se va a realizar el día de hoy, es proponer una intervención pedagógica con el fin de mejorar no solamente los movimientos del niño, sino también la parte psíquica, de ver como docente más allá a mi niño, de poder ver esos aspectos. No solamente de que hacer que el niño realice o lance un objeto o salte o corra, no, sino también ver qué aspectos emocionales puede encontrar en él. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y claramente, al hablar de objetivo general, pues tenemos que hablar de los objetivos específicos, ¿no? Que es lo que... y hay tres aquí palabras básicas, ¿no? Que se pueden encontrar y hallar en esos objetivos. El primero es evaluar, establecer y sistematizar. ¿Y evaluar qué? Evaluar el desarrollo psicomotor, porque es lo principal que estamos hallando aquí. Antes y después de una aplicación. En este caso yo estoy utilizando un test que más adelante les voy a explicar, pero es evaluar este desarrollo psicomotor, ¿no? Teniendo en cuenta mi grupo, teniendo en cuenta a quién va dirigido, teniendo en cuenta que mis dos grupos sean iguales, homogéneos, ¿no? De la misma edad, con el mismo, el centro educativo que sea, que tenga una misma orientación, una misma guía, una misma línea. Y en el segundo objetivo específico, claro, hablan de establecer bases teóricas, porque se sabe que yo como docente puedo estar muy motivada, puedo ser muy innovadora, puedo tener muchas lluvia de ideas, pero ¿qué pasa? Que para tener una intervención pedagógica tengo que tener una base teórica, algo que me sustente lo que yo estoy realizando, ¿no? Y en este caso, esta base teórica científica pues va a sustentar una propuesta de intervención pedagógica para el desarrollo psicomotor. ¿Okay? Entonces, toda investigación, proyecto, innovación que ustedes quieran realizar, tiene que tener una base teórica científica, con el fin de poder ejecutar bien esa acción. Y por último, el objetivo específico habla del sistematizar una propuesta de intervención pedagógica. ¿Y qué pasa aquí? Sistematizar. Cuando yo hablo de la palabra sistematizar, organizar, estructurar esta propuesta de intervención pedagógica, nos habla aquí claramente de ese orden que debe de existir. Pero aquí hay un plus que le estoy agregando a esta investigación y es a partir de la práctica reflexiva del docente, ¿no? ¿Qué es importante detallar aquí? Que he encontrado en estas investigaciones, en varias investigaciones que he podido ir viendo, todos proponen un programa, una sesión psicomotriz, y se presenta el programa, pero no hay una práctica reflexiva del docente. ¿En qué puedo yo mejorar para seguir evaluando esta sesión psicomotriz? Entonces, es aquí, por eso que en este tercer objetivo específico se declara que hay una práctica reflexiva del docente. ¿Ok? Siguiente, por favor. También aquí detallarles desde que ustedes ven el título, el tema, claramente es intervención pedagógica para el desarrollo psicomotor en niños de preescolar. Ya estamos hallando dos variables importantes, tanto la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, la variable independiente viene a ser esta intervención pedagógica, ¿no? Una intervención pedagógica la cual, conforme a mis aportes teóricos, científicos, ¿no? He podido destacar 4 momentos importantes que se van a involucrar aquí para realizar o desarrollar una intervención pedagógica, como es el momento de entrada, el momento de construcción del aprendizaje, el momento de vuelta a la calma y el momento de despedida, que más adelante voy a explicar cada uno de ellos, ¿no? Con el fin de que se pueda entender a qué nos vamos acercando. ¿Ok? Pero básicamente la variable independiente aquí es la intervención pedagógica. Siguiente, por favor. Ahora, la variable dependiente es el desarrollo psicomotor. Aquí aclaro que el desarrollo psicomotor, si bien, ¿no? Estábamos hablando de esa relación psíquica, de esa relación cuerpo y mente, ¿sí? Pero también, como les digo, desde un principio utilicé un test en el cual evaluaban estas 3 áreas importantes, o estas 3 dimensiones. Y estas 3 dimensiones forman parte del desarrollo psicomotor, como es la motricidad, la coordinación y el lenguaje, ¿no?
Entonces, es por ello que el desarrollo psicomotor, en él van a intervenir la coordinación, la motricidad y el lenguaje, ¿no? Y más adelante también se le va a explicar de qué trata cada uno de ellos, ¿no? Y qué indicadores tiene, ¿no? Qué es lo que se está desarrollando en sí. Siguiente, por favor. Y en esta figura, en esta presentación gráfica que ustedes ven, pues nos hablan de esas bases teóricas. Y lo he querido demostrar de esta forma, esta figura, ¿no? Porque en sí, esto es toda la investigación que se va a proponer el día de hoy, empezando desde la psicomotricidad, ¿no? Para ir a su origen y evolución, al desarrollo psicomotor, sus áreas, los modelos que van a intervenir, intervención, momentos y la reflexión a la práctica. Y hablando también de un enfoque cualitativo, como es la investigación-acción. Pero básicamente esta figura determina eso, determina que toda esta investigación empieza desde la psicomotricidad, desarrollando qué es una definición, sus áreas, ¿no? Pero termina con una reflexión práctica del docente. Y justamente este ciclo espiral que ustedes ven en el centro es el que se le va a explicar con más detalle, con el fin de que ustedes también lo puedan desarrollar en otras áreas, no precisamente en el área del desarrollo psicomotor. También puede ser de gran ayuda para otras áreas que ustedes sean docentes o no. En todo caso, vamos a empezar primero con el origen y evolución de la psicomotricidad. Siguiente, por favor. En origen y evolución de la psicomotricidad, bueno, todo empieza con Dupré, que es uno de los pioneros, ¿no? Con su aporte teórico. Y él, para ese tiempo, en el año 1905, pues determina o hace una definición del término de la psicomotricidad cuando observa un grupo de niños y los determina o los llama débiles mentales o alteraciones motrices, ¿no? Y así, miren ustedes, en 1905 se tenía solamente ese término tan, ¿no? Poco realista y poco detallado. Solamente se decía que el término de psicomotricidad era eso, alteraciones, débiles mentales. No se tenía un concepto claro del término de psicomotricidad. Pero para el año 1960, con los psicopedagogos Pick y Bayer, ya estamos hablando de una categoría educativa, de algo global, de un enfoque más educativo, de un enfoque en el cual tiene un fin para el educando, en donde él toma ya conciencia, el niño toma conciencia de su cuerpo. Entonces aquí ya la psicomotricidad va cambiando, sí, va mejorando, va cambiando ese término, con el fin de que esto sea algo educativo, ¿no? Un enfoque educativo. Y para el año 1965 ya estamos hablando aquí de Wallon, Henry Wallon, que nos habla del movimiento. ¿Por qué él nos habla del movimiento, del tono muscular y de los gestos? Pero precisamente el tema que yo voy a abarcar aquí es el movimiento, ¿no? Y lo define como ese cuerpo y conciencia del niño, ¿no? Esa interacción. Aquí ya estamos viendo que el niño interactúa con su medio, socializa, se relaciona, y es así como conoce su cuerpo. No solamente son movimientos que se dan, sino es que ya detalla que él tiene que conocer su cuerpo a través del medio ambiente, del medio, del entorno, a través de la socialización, que es importante eso, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo el origen y esta evolución de la psicomotricidad va variando con el paso de los años, ¿no? De pasar de ser a débiles mentales o unas alteraciones, finalmente se llega a la conciencia y del cuerpo y sobre todo lo determina como un movimiento. Siguiente, por favor. Y es así que hablamos ahora del desarrollo psicomotor, ¿no? Como les había ya comentado, es un proceso relacionado tanto con la parte psíquica y la parte motriz, ¿no? La parte psíquica en donde se encierran los aspectos sensoriales, emocionales, intelectuales, ¿no? Y el movimiento.
Ya actualmente estamos hablando de eso, aspectos que se involucran en el desarrollo psicomotor. Yo lo defino como ese conjunto de potencialidades del niño que, ¿qué pasa? Que con la maduración, no solo cronológica de la edad, sino que con la maduración del niño, conforme a sus propias experiencias, el niño ya va transformando y cambiando. Lo que hace un niño de 5 años en el tema de conocer su cuerpo, de realizar movimientos, no lo va a hacer un niño de 3 años. Un niño de 5 años, aunque no tenga tanta experiencia, ya sabe al menos sus limitaciones, sabe las limitaciones que él puede o no puede realizar. A un niño de 3 años o de 2 años ya está experimentando, está recién descubriendo, ¿no? Entonces, es esa maduración y ese cambio y transformación que se va a dar producto de las experiencias, del aprendizaje previo que él ha tenido. Entonces es importante marcar eso. Y eso ahora es lo que se está dando relevancia al desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor se encierra en eso, se encierra en dos aspectos. No hablemos solamente del movimiento, porque nos estamos encerrando a una educación un poco más tradicional, sino también a conocer el perfil de nuestro niño de un aspecto, de los aspectos psíquicos, ¿no? La parte emocional que ustedes lo van a ver, y a medida de ello les voy a comentar anécdotas de lo cuales me pasó en investigación, porque esta investigación se ejecutó y en verdad se veían y se podían ver observar esas situaciones, ¿no? Esos aspectos. Siguiente, por favor. Este desarrollo psicomotor, como les había comentado, cuenta con 3 áreas, ¿no? Se están desarrollando 3 áreas, como es la coordinación, la motricidad y el lenguaje. La coordinación, que en sí aquí, ¿no? Se está dando como esa definición de el dominio y contacto visual entre ojo y mano, ¿no? Esa coordinación entre las partes finas de nuestro cuerpo, ¿no? Y es que si involucramos a Piaget en una de sus etapas, en la etapa sensoriomotor, él nos habla de esa coordinación. Desde que estamos pequeños, desde que somos bebés, ¿no? El bebé ya tiene esa estimulación, ¿no? Y ya realiza esa coordinación. Desde muy pequeños le podemos otorgar un material en el cual él ya puede utilizar parte de su coordinación fina, ¿no? Desde pequeños, en un centro de estimulación temprana, ya hacemos parte de eso. Y entonces es aquí donde se desarrolla. Y tenemos claro que la coordinación es esa parte fina que estamos desarrollando en nuestro niño. Ahora, en la motricidad vienen a ser esas partes gruesas que yo desarrollo con mi cuerpo, ¿no? Movimientos que son deliberados, controlados, movimientos complejos, ¿no? Por ejemplo, saltos, desafíos que son más complejos y que requieren de nuestras partes gruesas para poder desarrollar. Entonces, aquí, francamente, estamos viendo que la motricidad en sí, aquí el área del desarrollo psicomotor en la motricidad, claramente el niño expresa a través de su cuerpo, ¿no? Y aquí también estamos observando que la motricidad, tanto como la coordinación, el niño a través de ellos va a partir y va a demostrar y expresar y comunicar, porque el niño solamente hablando o expresando algo, necesariamente no necesita usar palabras, oraciones o frases. A través de nuestro cuerpo también lo podemos expresar. ¿Ok? Con eso les estoy dando algunas ideas de que una intervención para el desarrollo psicomotor necesito utilizar mi cuerpo, pero no solamente realizar ejercicios en los cuales me quede parametrada en realizar ejercicios como coge la pelota, lánzala, derecha, izquierda, orientación espacial, no, sino conocer, que ellos mismos conozcan sus límites, sus limitaciones en todo caso, ¿no? Hagamos y seamos más creativos en esa parte. Y ahora en el área del lenguaje, ¿no? Qué importante aquí porque hallamos rescatamos de nuestro aporte teórico de Vygotsky. Desde que estamos en los brazos de mamá, desde que somos bebés, cuando la mamá, porque se sabe que la mamá es la primera, ¿no? Es la primera en tocar al bebé, es la primera en tenerlo en los brazos, se da ese contacto visual, ¿no? Se da ese contacto visual, se da
esos gestos, esos llantos, que solamente la madre lo puede comprender. Y desde ahí ya se está utilizando el lenguaje. Ya estamos haciendo uso de nuestro medio de comunicación. ¿Y esto qué nos permite a nosotros más adelante, ¿no? Cuando ya el niño tiene 3 años, 4 años, pues hay mayor seguridad en el niño. Expresa, comunica a través de su cuerpo, sí, claro que comunica a través de su cuerpo. Entonces, esto es importante también resaltar. Cuando hablamos de desarrollo psicomotor, siempre pensamos coordinación y motricidad, pero también a través del lenguaje lo podemos hallar, ¿no? A través de esa comunicación, expresar a través de nuestro cuerpo y sobre todo dar a conocer, ¿no? ¿Qué es la importancia del lenguaje en nosotros? Y esto también, ¿qué nos ayuda, qué nos orienta? En los aspectos psíquicos, la parte emocional, la parte sensorial, el niño que expresa, el niño que a través de un movimiento puede expresar, ¿no? Esa timidez, esa inseguridad, o el niño que expresa esa adrenalina, esa comunicación. Vemos en diferentes lados que los niños tienen diferentes perfiles y lo demostramos cuando realizamos una actividad deportiva. Pedimos realizar un ejercicio y hay el niño que está muy tímido, como hay un niño que sí lo puede realizar y que no le da vergüenza, ¿no? Entonces, claramente aquí vemos cómo sus aspectos psíquicos, su aspecto sensorial, emocional, no le permite todavía, no está todavía tan involucrado, pero si seguimos desarrollando evolucionando el tema del área de psicomotricidad, ¿qué hacemos? Hacemos que nuestro niño mejore. Es por eso que hay que tomar importancia tanto en la coordinación, motricidad y lenguaje y en el desarrollo psicomotor. Siguiente, por favor. Ahora, como les había comentado, ya tengo la investigación, yo ya sé que voy a proponer una intervención, está dirigida hacia el desarrollo psicomotor y estoy motivada, tengo mucha lluvia de ideas, pero ahora esta lluvia de ideas necesita ser respaldada por modelos, por aportes teóricos, ¿no? Todo programa, sesión psicomotriz, intervención, necesita ser respaldado por algo. Que junto con mis ideas se pueden realizar algo, claro, pero es importante tener modelos. Entonces, hablamos aquí del modelo psicocinético de Lebush y del tratamiento pedagógico corporal. El modelo psicocinético de Lebush, claramente Lebush, creó este modelo pedagógico con el fin de aplicarlo a la psicomotricidad, porque se cuenta ya que en ese tiempo en Francia pues realizaban personas ajenas a la educación psicomotriz, estaban realizando esas actividades psicomotrices. Pero ¿qué pasaba aquí? Que no estaban muy involucrados, que todo era teórico y no era práctico. La preocupación en Lebush vino de un momento a otro cuando se enteró de que era necesario unir tanto la teoría con la práctica, porque eso es importante, teoría y práctica. Entonces, es aquí donde surge esa idea de un modelo psicocinético o educación psicomotriz, en el cual su fin es movimiento para el desarrollo de la persona, con el fin de que el niño pueda desarrollar esos movimientos. Él también se interesa por el aspecto psíquico y sobre todo él le da también un plus el tema de la relajación, que es importante resaltar aquí y que también se lo va a ver en la intervención pedagógica. La relajación en nuestros niños, ¿no? Entonces, este modelo, si bien muy conocido, pero se aplicó específicamente a la educación psicomotriz, a la psicomotricidad. Y también tenemos el tratamiento pedagógico corporal, que es el TPC de Vaca Escribano. Y aquí les cuento que este tratamiento pedagógico corporal empezó como una experiencia, ¿ok? Una experiencia en una escuela infantil, en un grupo de niños, ya con un evaluador y con los profesores. Se le pidió a los niños realizar las actividades que el evaluador les había dicho en ese instante y que los profesores estén allí como observadores, pero que tengan también evidencias de lo que están haciendo. Que tomen fotos, que videos, que apunten, que observen a cada uno de sus niños. Una vez que esta experiencia termina,
los profesores y el evaluador se comunican. Y aquí hago un paréntesis, ¿por qué? Porque aquí todo este proceso que se está dando, surge el aporte de Kemis. Y el aporte de Kemis, habla de un enfoque cualitativo, que nos habla de una investigación-acción, ¿no? Y es que en toda intervención se une con la investigación-acción, ¿no? Y ustedes más adelante, en la siguiente diapositiva, ustedes van a poder ver cómo es esa investigación-acción, ¿no? ¿Qué ciclo espiral cumple? Pero, como les comentaba, esa experiencia terminó cuando los profesores se comunican con el evaluador, a través de ideas constructivas, a través de críticas constructivas, a través de una comunicación constante entre ellos. Y es así como se da la comunicación entre los profesores y el evaluador, y los alumnos ya no intervienen, pero se replantea la acción y se da una reflexión. Ahora, aquí hay replantear la acción. ¿Por qué? Porque una vez que los profesores con el evaluador se comunican y observan cada uno de estos ejercicios, cómo han ejecutado los niños, pues claramente reflexionan sobre lo que han visto, han observado, y se da este replanteamiento de la acción. Siguiente, por favor. Y es aquí que surge esta investigación-acción, ¿no? Esta investigación-acción claramente nos define como esa participación cooperativa entre los profesores, esa cooperación, con el fin de resolver los problemas. No solo de psicomotricidad, porque aquí no estamos hablando solamente de psicomotricidad, sino también de nuestra vida cotidiana. Para realizar una investigación, una intervención, una innovación, un proyecto, es necesario tener claro que también nos podemos ayudar de esta investigación-acción. ¿Ok? Entonces, este ciclo espiral, les voy a explicar cada uno de ellos. El ciclo espiral de Kemis, ¿no? Primero empieza con una planificación. En el número 1 empezamos con una planificación. Y es que cuando yo voy a crear o realizar un proyecto, una intervención, primero planifico, ¿no? Veo el foco de mi problema, hacia dónde voy dirigido, qué tengo que hacer. Tengo que tener esa planificación. De allí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la segunda fase? Porque son consideradas fases. La acción y observación. La acción claramente lo dice. Esta estrategia que tomé, ya la ejecuto. Ejecuto esta intervención. Y la observación, como les contaba en la experiencia de Vaca, la observación es de los profesores. Pero no solamente la observación, no es que observo y bueno, me retiro, no es esa observación, sino esa observación en la cual yo construyo y realizo ideas que sean críticas constructivas. Yo tengo que comunicarme. Por eso es que estoy observando. Por eso que en esta observación tengo también que apuntar, tengo que tener evidencia de lo que he visto. Y que junto con los demás profesores, pues se vea esa comunicación constante, ¿no? Es así como se da esta acción-observación. Acción, recuerden, cuando ejecutamos la estrategia, y observación, porque necesito observar qué están haciendo mis niños, necesito ver, visualizar esa situación, pero también saber qué hago ahora, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si realicé este ejercicio, pero me doy cuenta de que mi niño no lo pudo lograr? Entonces, eso también apunto como una evidencia. Pepito no pudo lograr esto, María sí pudo lograr esto. Entonces ya estoy teniendo esa observación. La observación solamente no se da a través de mirar lo que veo, ¿no? Porque lamentablemente nuestra memoria a veces falla. Entonces hay que tener evidencias. Y finalmente se da la reflexión, la tercera fase. ¿Y qué habla de esta tercera fase? Reflexionar, la práctica reflexiva del docente. Una vez que yo ya ejecuté mi estrategia, mi intervención, mi proyecto, y junto con los otros profesores observé, tengo una crítica constructiva de lo que he realizado, pues paso a reflexionar como docente y digo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Para mejorar y quedarme con ese programa o esa intervención, no, para mejorar y replantear mi acción. Entonces ahí se vuelve a dar el ciclo espiral.
de planificar, acción, observación, reflexionar y vuelvo al mismo círculo. Entonces eso es importante también, ¿no? Y no solamente, como les digo, les vuelvo a repetir, solamente para el desarrollo psicomotor, sino que en nuestra vida diaria, en cuando vamos a hacer una investigación, un proyecto, es importante eso. Siempre que hacemos algo, tenemos que ver la mejora en las próximas, en lo que voy a hacer. Siempre tengo que ir, y para eso se da la reflexión, mi autoevaluación. Siguiente, por favor. Y ahora aquí hablamos entonces de esta variable independiente como es la intervención pedagógica. Lo que les estaba comentando hace rato es esa investigación-acción. Toda intervención pedagógica tiene que estar apoyada por una investigación-acción. En mi experiencia y en mi opinión, yo creo que sí. Y de verdad ha servido. Y sirve y sobre todo te ayuda a organizarte, a estructurarte, a sistematizar. Entonces, esta intervención pedagógica tiene una definición muy clara, ¿no? Acción intencional que se desarrolla para un fin educativo, para los educandos, ¿no? Intervenir a un grupo de alumnos, ¿para qué? Para desarrollar su proceso de aprendizaje, porque es para ellos, lo que estamos haciendo ahora es para ellos. Si queremos seguir indagando, investigando, es por ellos, ¿no? Entonces, estamos dando eso. Y eso es una intervención pedagógica, ¿no? Por Turiñán. Siguiente, por favor. Y como les había comentado, ¿no? Es importante en una intervención pedagógica tener modelos, tener aportes teóricos que nos sustenten, ¿no? Nuestra base teórica científica que tenemos, ¿no? Pero ahora, esta intervención pedagógica, como les había comentado, tiene momentos. Y yo pude encontrar 3 modelos. Uno de ellos habla del modelo psicocinético de Leboeuf. Claramente ustedes lo pueden ver ahí, está dividido en 3 momentos, como es el calentamiento lúdico, la parte principal o fundamental, como él lo llama, y vuelta a la calma. Y vuelta a la calma, que se habla de la relajación, que más adelante les voy a comentar, que es también muy importante eso y sobre todo esencial. Otro modelo también es el de Vaca, el cual yo he tomado, como es el momento de entrada, el momento de construcción de aprendizaje, momento de vuelta a la calma y momento de despedida. Y el modelo de López, que nos hablan de asambleas, asamblea inicial, asamblea motriz y asamblea final. La conclusión de estos 3 modelos es que los 3 se dirigen a un mismo fin, tanto educativo, tanto también del desarrollo psicomotor, pero tienen el mismo fin, que es, sobre todo, ver la parte motriz del niño. Y en alguno de ellos se resalta la relajación como importancia para tener en cuenta en el desarrollo psicomotor o en una intervención para el desarrollo psicomotor. Entonces, eso es lo que resalta estos 3 modelos. ¿Okay? Cada uno de ellos, ustedes pueden ver que pueden encontrar 3 momentos, 4 momentos, incluso el de Vaca, antes cuando se empezó como experiencia, se llamaban situaciones educativas y eran más amplias, con más horas, pero que a medida con el tiempo, ¿no? Esto se ha ido disminuyendo y solamente han quedado algunas de ellas, de las cuales yo he podido extraer estas. Siguiente, por favor. Y aquí entramos entonces al momento de entrada, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Hay 4 momentos principales aquí. El primer momento de entrada para hacer una intervención pedagógica, ¿no? Pero ¿de qué nos habla el momento de entrada? No solamente es en que entramos con la pandereta y hacemos las canciones, no solamente es eso, sino también es establecer reglas, como los profesores, ¿no? Establecer reglas con el niño, y también puede ser un calentamiento lúdico. Podemos empezar con movimientos que a ellos les gusten, ¿no? Con el fin de que ellos en su cabecita digan, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy día? Después, en la siguiente clase, ¿no? En el proceso, en lo que sigue. ¿Qué tema nos irá a tocar hoy? Para el desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, ¿es considerada la primera rutina? Sí, en donde el profesor
claramente tiene ese contacto visual con el niño también. En donde se establecen reglas, también es importante eso. ¿Ok? Ahora, siguiente, por favor. En el momento de construcción del aprendizaje, aquí es donde se van a afianzar ese vínculo afectivo también, ¿no? Pero del profesor con el alumno, porque el profesor tiene que dar esa seguridad al niño de realizar esta actividad motriz, porque muchas veces como docentes realizamos actividades motrices, ejercicios de coordinación, motricidad, bien, pero vemos que en todos nuestros niños no lo pueden realizar, ¿no? Tenemos al menos una minoría de niños que todavía les cuesta. Está el niño que se enoja o está el niño que dice, ayúdame, ¿no? Entonces, encontramos esos perfiles, sí, y son diferentes perfiles de niños que encontramos y que podemos hallar y que tenemos que estar preparados para eso. Entonces, este momento de construcción del aprendizaje nos habla de esa actividad motriz, en donde el cuerpo ya está ejercitando, ya está realizando esas actividades, pero el profesor también tiene que estar con una mente abierta a lo que ya se viene, ¿no? A esa pequeña minoría, a esa minoría de niños, ¿no? También aquí se dan los juegos cooperativos, retos, desafíos que el profesor puede proponer. Y esos retos son, por ejemplo, salta 10 centímetros hacia adelante. Hay niños que lo pueden realizar, como niños que no. Entonces, ahí también ya viene el tema del reto y la confianza que el niño le puede tener al profesor para decirle, yo no puedo, ¿no? Pero ahí está el profesor para darle esa parte emocional y decirle, te ayudo, inténtalo, tú puedes, ¿no? Entonces, eso también se afianza aquí. Y también aquí se realizan, ¿qué cosa? Los movimientos con el cuerpo, de coordinación, de motricidad, ¿no? Y claramente el niño expresa a través de su cuerpo. Siguiente, por favor. Otro de los momentos, y a mí me parece el momento más importante, que es un momento de vuelta a la calma. Y que muchas veces pasa que en el momento de construcción del aprendizaje, que es la actividad motriz en sí, ¿no? ¿Qué vemos? Que el niño, por ejemplo, no vamos a hablar de la parte psicológica, ¿no? Pero vemos que los niños a veces se enojan. Hay diferentes reacciones de nuestros niños. Se pueden enojar porque no les salió ejercicio. Se pueden poner tímidos y ya no quieren hacerlo. Entonces, como otros niños se pueden poner felices porque lo han realizado correctamente. Pero ellos, aquí en el Vuelta a la Calma, el profesor tiene que estar ahí diciendo, esto solamente es un juego, una actividad. Y las actividades tienen un principio como tienen un final. En Vuelta a la Calma, ¿qué hacemos como docentes? Que el niño vuelva a su estado de tranquilidad, a ese estado normal como él entró en el momento de entrada. Hacemos que él tenga esa intención de volver a su estado normal. ¿Y cómo lo hacemos? A través de técnicas de relajación, a través de técnicas de, por ejemplo, de yoga, y a través también de las sensaciones que él puede sentir. Actividades lúdicas que a él lo ayuden a relajarse y a entender que solamente es parte de una actividad, que la actividad ya terminó. Y esa emoción se tiene que ir calmando y pasando porque ya estamos en otra actividad, como es ahora relajarnos, encontrar en ese tema de poder bajar esa tensión muscular, esa tensión emocional que muchas veces se carga el niño. Entonces, es aquí donde hay una participación del niño y del maestro, envuelta en la calma. Y ustedes, y en verdad, cuando yo lo he realizado, esta intervención, los niños se divierten tanto realizando esta vuelta a la calma, ya sea echados en el piso, ya sea oliendo algo que les agrade, pero ellos, sinceramente, se divierten realizando esta actividad y se calman y logran entender que es importante relajarse y encontrarse a sí mismos, ¿no? Entonces, eso también hay que resaltar. Siguiente, por favor. El momento de despedida, ¿no? Y cuando se escucha este momento de despedida, pues todos dirán, bueno, nos despedimos, chao, no es eso solamente, sino también aquí es algo también importante, como es el de retroalimentar, ¿no?
yo les había comentado, hay niños que pueden ser muy tímidos, otros niños que se pueden enojar porque no les salió la actividad psicomotriz en ese momento. El vuelta a la calma los hace que puedan reducir esa tensión emocional, pero en el momento de despedida, como profesor, me comunico y retroalimento lo que he trabajado el día de hoy. Primero empiezo preguntando, ¿qué les ha parecido la clase de hoy? ¿No? ¿Qué tal es la clase de hoy? ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Te fue fácil el ejercicio? ¿Por qué te fue difícil? Y sin querer también viene la frase de, ¿por qué te enojaste? ¿No? Justamente aquí en este cierre de actividad proponemos eso, esa retroalimentación y sobre todo el desenvolvimiento del niño. Es importante resaltar aquí eso, ¿ok? Retroalimento. Y también es importante el refuerzo positivo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes, lo lograste, está muy bien. Lo puede incentivar al niño a que él más adelante pueda realizar esta actividad. Pero recuerden que en un cierre de actividad tiene que haber esa retroalimentación, esa comunicación con el niño. Y cuando lo realizan, porque ya, como les comenté, lo había realizado, el niño explora sus emociones en ese momento y comienza a recordar, quizás no salté, Miss, porque mis abuelitos no me permiten saltar, dicen que me puedo caer. Entonces ahí ya estamos viendo que los niños están siendo limitados, ¿no? Siendo limitados. Esas son anécdotas, sinceramente, que les cuento que pasan en la investigación. Y eso, sin querer, hace que el niño pierda esa confianza. Y ya no se están involucrando los aspectos psíquicos, la parte emocional del niño, solamente la parte motora. Entonces, eso también repercute en gran parte por la familia también, ¿no? Entonces, hay que tratar de darnos un tiempo en este momento de despedida, de retroalimentar y sobre todo de preguntar al niño y de comunicarnos con ellos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y aquí viene también el tema de que, bueno, una vez que hemos terminado de detallar todo lo que es la intervención pedagógica y sus 4 momentos, que termina con el momento de despedida, ¿no? Viene la práctica reflexiva del docente. Y para ello también tenemos que tener nuestros aportes teóricos, ¿no? Científicos. En este caso tenemos a Dewey, a Sean y a Vaca. Cada uno de ellos tiene una diferente perspectiva de lo que es una reflexión docente, pero juntos, si juntamos los tres, prácticamente hacen uno solo de lo que actualmente nosotros estamos realizando, queremos ser esos profesores reflexivos. Por ejemplo, Dewey nos habla prácticamente aquí de esa acción reflexiva, ¿no? Y él nos habla aquí de que el profesor reflexivo tiene que tener esa acción reflexiva, esa capacidad de cuestionar, de escuchar a los demás, de opinar y de saber escuchar y aceptar las opiniones de los demás, de tener esa mente abierta a las críticas que le puedan llegar. Entonces, para este autor, considera que ese es un profesor reflexivo, el que puede escuchar las opiniones de los demás, que acepta hacerse críticas constructivas, las analiza y las mejora, ¿no? Y tiene esa mente abierta. Entonces, eso también hay que resaltar en un docente, ¿no? Porque no todos estamos abiertos a eso. A veces nos podemos molestar por una crítica constructiva que nos pueden hacer, ¿no? O nos encerramos en que está bien lo que decimos. Pero siempre es importante destacar el aporte de otros profesores, ¿no? Con el fin de mejorar. Siguiente, por favor. Por ejemplo, Sean nos habla aquí de, para él es un profesor reflexivo, viene a ser aquí esa formación continua. Ese profesor que está en constante conocimiento, que está en constante cambio, que está en constante transformación, en actualización, que siempre se está innovando, que está viendo nuevas estrategias, nuevas herramientas, está siempre informado en realizar actividades,
¿no? Siempre está actualizado. Y es lo que queremos nosotros, ¿no? Actualmente, ¿no? Sin querer con temas de la pandemia, nos tenemos que actualizar en realizar a plataformas. Entonces, es ese profesor reflexivo que se actualiza constantemente, que tiene nuevos contenidos, que se innova constantemente y también hace una autoevaluación de su enseñanza y acepta también las evaluaciones, la coevaluación de otras personas, pero hace una autoevaluación de su enseñanza. Y él está en esa formación continua, porque es ese formador capaz de no solo de escuchar a los demás, sino de actualizarse constantemente. Siguiente, por favor. Y Vaca Escribano, que, bueno, cuando él termina, cuando yo les platico acerca de esta experiencia de tratamiento pedagógico corporal, en donde los profesores y el evaluador ingresan a un salón de clase en donde ellos se comunican, ¿no? Y reflexionan sobre lo que van a realizar y replantean, ¿no? La acción. Claramente aquí se está dando esta reflexión práctica del docente, ¿no? Y es que aquí él nos inmersa que nosotros debemos tener siempre evidencias de lo que realizamos constantemente. Tener un diario reflexivo, ¿no? Un diario reflexivo como docentes. Evidencias de lo que vamos a hacer y sobre todo que este diario no solamente sean apuntes de que, bueno, el día de hoy me fue bien, el niño logró realizar actividades, no, sino también de cómo yo me sentí haciendo esa actividad y de lo que yo quiero mejorar en mi próxima sesión. Eso habla de las lecciones aprendidas, ¿no? A través de mis experiencias, de lo que yo he vivido en esa actividad motriz, pues yo también puedo ver las lecciones aprendidas, se pueden dar a través de esas experiencias y poder mejorar en mi próxima sesión psicomotriz. Entonces, eso también es importante y hay que rescatar. Actualmente, este diario reflexivo o práctica reflexiva del docente, y, ¿no? Es importante darle ese empuje porque solo así nos va a permitir, como un tema de una bitácora, tener y ver cómo nosotros vamos evolucionando como maestros, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Una de las evidencias que se están dando, ¿no? Que se están rescatando mucho, por ejemplo, son fotos de nuestros niños realizando esta actividad, ¿no? Comunicación constante con los profesores. No es que solamente me dedique a mi área del desarrollo psicomotor, sino es que también, porque lo que yo puedo ver en mi actividad motriz, ¿no? En un determinado, en la área del desarrollo psicomotor, en un determinado ejercicio, lo puedo ver, lo puedo visualizar, pero en un niño. Pero ¿qué pasa? Que otro profesor puede tener esa orientación, ese perfil del niño desde otro punto de vista. Y eso hace que juntos podamos darnos una comunicación con respecto a ese perfil y mejorar la enseñanza de nuestro niño y mejorar ese perfil, ¿no? Y sobre todo mejorar que nuestro niño tenga esas habilidades o pueda, en todo caso, extraer alguna de esas habilidades y capacidades. Pero yo tengo que estar en constante comunicación con los demás profesores. De lo contrario, es imposible también que yo solo como docente pueda ver el perfil del niño porque yo lo puedo ver a través del área del desarrollo psicomotor, ¿no? Pero es importante también darnos cuenta de dónde viene ese niño, la familia, cómo está integrado, sus emociones, ¿no? Un niño que viene de una casa hogar, un niño que viene de padres separados. Entonces, todo eso se va a dar. Y un registro, ¿no? Que es importante aquí, apuntes. Apuntes, registro de lo que se va a dar en ese momento, ¿no? De lo que estamos observando junto con los profesores, de todo lo que estamos evidenciando, ¿ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para realizar un diario reflexivo, ¿ok? Siguiente, por favor.
Como les había comentado, el instrumento de esta investigación, o el cual yo he utilizado en todo caso, es acerca del TEPSI, ¿no? Y bueno, igual para el desarrollo psicomotor hay otros test, ¿no? El test de Pick-Bayer también está, el test de Lapierre y Couturier también están. Hay varias sesiones psicomotrices, ¿no? Un test de evaluación psicomotriz en todo caso que a mí me sirvió, se puede decir es el TEPSI, que es un test de desarrollo psicomotor que va dirigido a niños de 2 a 5 años, que tiene indicadores, que tiene 3 áreas importantes como la coordinación, la motricidad y el lenguaje, y sobre todo que va dirigido y evalúa el desarrollo psíquico de estas 3 áreas, ¿no? Claramente, como les he demostrado, es importante detallar que en las 3 áreas el niño va a involucrar su parte psíquica, los aspectos psíquicos. Entonces aquí las pioneras en este TEPSI vienen a ser Howler y Marchand, que son chilenas, ¿no? Y este TEPSI, aunque es extenso, ¿sí? Cuenta con una hoja, con 3, se puede decir con un registro, con una hoja de evaluación, ¿no? Que se toma de forma individual, pero sí te ayuda a comprender, ¿no? Cómo el desarrollo psicomotor encierra estas 3 áreas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar del programa, ¿no? Del programa de esta intervención pedagógica para el desarrollo psicomotor y una sesión del desarrollo psicomotor que les he colocado ahí. Pero básicamente, primero partimos de una dimensión, de un nivel educativo, de la edad, de los objetivos según el área, ¿no? Dimensión a través de las 3, dimensión o área, ¿no? En este caso puede ser coordinación, motricidad y lenguaje, ¿no? De la que se va a desarrollar o de la cual yo quiero ejecutar en ese momento, ¿no? El nivel educativo, que en este caso fue el nivel preescolar inicial, edad de 5 años, porque fue la edad que yo pude tomar en cuenta, y el objetivo que voy a tallar según el área, ¿no? Porque el objetivo que se va a dar en coordinación, motricidad y lenguaje son distintos. En algunos se puede dar el dominio y contacto visual de los objetos, mientras que en el otro se puede dar la expresión y comprensión de las palabras o de frases. Entonces, el objetivo va a estar dirigido a diferentes, corresponde a la área que se quiere ejecutar. Una vez que se termina de hacer este objetivo, ¿no? Claramente vienen las fases, que son los momentos, viene también las tareas que se van a ejecutar, la duración. Esta duración de esta intervención tiene aproximadamente 25 a 30 minutos y los materiales educativos que voy a realizar, ¿no? Cada momento, como les había comentado, ¿no? Un momento de entrada, un momento de construcción de aprendizaje, de vuelta a la calma, que lo he tomado en cuenta, y el momento de despedida, ¿no? Materiales educativos que una vez que tenemos en cuenta, conforme a nuestra realidad, ¿no? Adaptarnos a nuestra realidad, porque no podemos, como les digo, este programa se puede adaptar a la realidad que ustedes tienen y a los recursos que ustedes tienen. No lo podemos hacer porque nos piden determinado material y no lo tenemos, pues podemos adaptarlo a otro, ¿no? O cambiarlo, modificarlo. Entonces, eso también es importante destacar aquí, ¿no? En este programa de sesión psicomotriz. Les comento que cuando realizaba esta investigación y buscaba otros programas, ¿no? Sí veía que casi todos los programas tenían muchas sesiones, todos presentaban sus programas, ¿no? No había evidencias, no había fotos, es lo que podía observar, pero solamente se presentaba el programa nada más. Nada más se presentaba el programa y esto hacía que veamos que era funcional el programa, sí, pero aquí es donde tallo también la práctica reflexiva del docente, ¿no? En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar, siguiente por favor, es la práctica reflexiva del docente.
Y es que yo, por ejemplo, en la sesión psicomotriz número 1, trabajé en la coordinación, entonces termino de realizar toda esa tarea, la ejecuto junto con mi niño y paso a realizar esta práctica reflexiva del docente, ¿no? Y como les había dicho, eran apuntes donde yo puedo claramente escribir todo lo que yo he visto en ese día, mis críticas constructivas, lo que me han dado de aporte los demás profesores, pero esto decidí ordenarlo y organizarlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, una frase que evalúe el día, ¿no? Una frase que evalúe el día, por ejemplo, si es mi primer día, el primer día conociendo a mis niños, ¿no? Entonces, aquí yo ya le estoy dando esa importancia a este día, ¿no? A esta sesión psicomotriz. Después está expresar mis emociones. Como docentes también necesitamos expresar esa emoción de cómo ha sido ese primer día o cómo ha sido la sesión el día de hoy, ¿no? Me pareció que fue interesante, quizás entré con un poco de inseguridad al saber que quizás no le iban a gustar estos ejercicios, esas actividades que son nuevas para ellos, pero con el paso de las horas me di cuenta que los niños pues iban aceptando y sobre todo estaban felices por realizar esta actividad. Entonces, sin querer expreso yo mis emociones de cómo me he sentido, ¿no? Ahora, aspecto vivido con más intensidad. Yo lo considero en gran parte cuando, por ejemplo, tenemos algún u otro problema, ¿no? O una dificultad, un inconveniente en la clase, ¿no? Por ejemplo, el niño que es un poco tímido o el niño que tiene un tema de conducta, que se enoja con facilidad, ¿no? Porque no quiso realizar el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? También lo puedo apuntar porque ya estoy viendo aquí en mi perfil el niño que prácticamente pues es un niño que se enoja con facilidad, ¿no? Y mi objetivo es que en la próxima sesión psicomotriz pues él se aparte y se forme esa seguridad en él y se dé esa seguridad emocional en él para poder realizar los demás ejercicios, ¿no? Eso también lo puedo contar como un aspecto vivido con más intensidad. O narrar un logro, también es importante narrar un logro. Aquí puedo colocar, si en la sesión 1 vi que mi niño pues tenía este enojo, no pudo realizar esta actividad, en la sesión 3 ya estoy viendo que mi niño pues lo realiza correctamente, me pidió ayuda, se involucró en la actividad, intentó hacerlo. Entonces ya narro que es un logro para mí, un logro como docente de que mis niños están aportando y viendo qué importancia tiene realizar la actividad motriz. Porque muchas veces estas actividades no se realizan viendo los factores, tanto familiares también, ¿no? Niños que por ejemplo, no salen, niños que están prácticamente en casa, niños que no han tenido desde muy pequeñas esa estimulación de habilidades psicomotrices. Entonces, eso también es importante detallar. Y por último, las lecciones aprendidas que corresponden a esas experiencias que yo he podido resaltar. Y es que aquí coloco y apunto qué puedo mejorar en mi próxima sesión. Por eso es que una vez que yo termino mi sesión número 1, rápidamente, automáticamente tengo que realizar mi práctica reflexiva del docente número 1, mi diario reflexivo número 1. Y en las lecciones aprendidas yo me voy a dar cuenta qué necesité, a ver, qué puedo yo mejorar. Puedo mejorar, no sé, el material, puedo mejorar con otra canción, puedo mejorar con otra actividad que a ellos les motive, puedo empezar de otra forma. Entonces, esto va a permitir que los niños en su diario, en su próxima sesión, ¿no? Estén más motivados y yo como profesor tenga ya un orden de cómo voy avanzando, ¿no? De cómo voy avanzando con mi diario reflexivo, ¿no? Entonces, este es el plus que se le está dando a esta investigación en sí, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, finalmente las conclusiones aquí, claramente se pueden ver que se está proponiendo aquí una intervención pedagógica, ¿no? Basada en una investigación-acción, ¿no? Recuerden que esta investigación-acción tiene este ciclo espiral, ¿no? Esta participación cooperativa, esta planificación, acción, observación y reflexión del docente, ¿no? Y asimismo que se basa en una línea de Kemis, porque este aporte teórico es principalmente de Kemis.
Ahora, pero a partir de una práctica reflexiva del docente, porque terminado esta propuesta de intervención pedagógica se tiene que realizar la reflexión docente en este caso, ¿no? De cada sesión, para ver las mejoras que se van a dar más adelante. En la segunda conclusión, ¿no? Como les dije, esta investigación se ejecutó, se realizó, entonces podemos hallar claramente aquí que si bien hubo mejoras significativas en el área del lenguaje. Y en gran parte me pongo también a analizar que si hubo un área, en el área del lenguaje hubo una mejora, es porque se pudo detallar, ¿no? Tanto en el momento de despedida, esa comunicación y esa expresión con el niño en todo momento de exteriorizar él sus emociones y de exteriorizar también el tema de cómo él se sentía para realizar una actividad, ¿no? Y hubo esa retroalimentación. Y fue una de las actividades que a ellos más les gustó, ¿no? Tratar de ver qué he aprendido el día de hoy, qué es lo que no me gustó, por qué no me gustó, ¿no? Y entre ellos mismos animarse a realizarlo nuevamente, ¿no? En una próxima sesión. Y por ello justamente resalto que en el lenguaje hay una mejora significativa, ¿no? Siguiente, por favor. Como tercera y cuarta conclusión, en la tercera, pues claramente podemos ver que si bien estamos hablando aquí del ciclo espiral de Kemis, ¿no? Una conclusión que fue básica y se da también la reflexión de la práctica del docente, pero se toma en cuenta las lecciones aprendidas. Sin las lecciones aprendidas, creo yo, sin esas experiencias, esas críticas constructivas que se pueden tener de los demás profesores, es difícil poder realizar esta investigación, ¿no? Y es por ello que una vez que yo termino de realizar mi sesión psicomotriz, debo de darle más hincapié a las lecciones aprendidas con el fin de realizar mi diario reflexivo, ¿no? Y esto hace hincapié a esta investigación, ¿no? Aquí hay que tener en claro eso. Ahora, otra cosa importante aquí, que es de Dewey Shaw, replantear, innovar, actualizar. Tengo que estar en constante innovación como profesor docente, ¿no? Como profesor de educación física, del desarrollo psicomotor en el área, y lo que ustedes tienen que estar en constante innovación y actualización. Reflexivos. Solo así se pueden considerar profesores reflexivos, no solamente porque están haciendo el diario reflexivo o la práctica reflexiva del docente, sino porque si quieren considerarse profesores reflexivos, autoanalícense ustedes una autoevaluación de cómo ustedes se sienten, ¿no? De cómo ustedes, qué están haciendo para mejorar la enseñanza, este proceso de enseñanza y aprendizaje hacia sus alumnos, ¿no? Siguiente, por favor. Que vienen a ser ya las recomendaciones. Yo las he dividido a nivel institucional, a nivel de clases y a nivel de maestro. A nivel institucional, conforme a las limitaciones que también puedo encontrar y por ello también lo resalto en mis recomendaciones, es que este programa debería de ser propuesto a largo plazo. Y yo solamente pude realizar 15 sesiones y me fue muy bien en el área del lenguaje, en la coordinación y motricidad también, pero resalto más el área del lenguaje. Pero si ustedes como profesores en el área del desarrollo psicomotor, en educación física, lo quieren realizar más adelante, pues es importante que ustedes realicen esta actividad, ¿no? A largo plazo, desde marzo a diciembre, ¿no? O puede ser de algunos meses con más sesiones. Como le digo, hay programas, intervenciones que ocupan aproximadamente 40 sesiones, ¿no? Entonces es largo el proceso. Esta sesión psicomotriz se puede adaptar a su realidad de ustedes, ¿no? Entonces eso también hay que resaltar aquí. Ahora, a institucional también podemos ver que debo de realizarlo en un ambiente libre y amplio. A veces, en modo anécdota, les comento que a veces lo podía realizar en el patio, como a veces teníamos que realizarlo en canchas de fútbol. Entonces, en lugares amplios en donde el niño pueda conocer y mover su cuerpo, hacer uso de su cuerpo, expresar su cuerpo. Y esto hace y permite que el niño
se explore a sí mismo, descubra a sí mismo. Si lo hacemos en el salón, bueno, si por temas o circunstancias X lo podemos hacer en el salón, bien, ¿no? Pero sería lo más adecuado en un ambiente libre y amplio, ¿no? Ahora, a nivel de clase, claramente podemos ver que, bueno, debe de ser, yo considero en mi opinión, en mi experiencia, que debería ser en horarios de turno mañana, ¿no? En horario de turno mañana, pues el niño está con toda esa adrenalina, está más activo a realizar las actividades, tiene esa predisposición, ¿no? Y bueno, veo, eso es lo que he observado. Hubo 2 clases que por temas, por motivos X tuvo que realizarlo en horarios de la tarde, y aunque la actividad fue muy alentadora para el niño, pues veía que ellos tenían más esa adrenalina en la mañana, ¿no? Esa actividad motriz en la mañana. Entonces, es importante también destacar ahí eso. Otro de los puntos es que también no se debe saltar ninguno de estos momentos de la sesión psicomotriz, ¿no? Empezar del momento de entrada, construcción del aprendizaje, vuelta a la calma y despedida. No es necesario que por temas de tiempo me voy a saltar una u otra actividad, porque como ustedes ven, les he explicado, todas están comprometidas. Y sin querer, yo no puedo pasar del momento de construcción del aprendizaje al momento de despedida, porque el niño tiene que, ese estado activo en el que está su cuerpo, tiene que pasar a un estado de estar pasivo, a estar en un estado de tranquilidad. Y entonces es importante que ustedes se den ese tiempo, ¿no? Y finalmente terminar con la despedida. Bueno, también a nivel de maestros, considero también que es importante estar en constante investigación, ¿no? Como docentes en constante actualización, herramientas, como les digo, los materiales que yo he utilizado aquí lo pueden utilizar de otra forma, no solamente con los que yo he tenido, lo que estaba a mi alcance, ¿no? Sino con lo que ustedes pueden tener en su centro educativo, en su escuela infantil, en todo caso, ¿no? Y realizar el diario reflexivo una vez que se termina la sesión psicomotriz. No olvidarlo y dejarlo para el día siguiente, porque en ese momento ustedes se van a dar cuenta que tienen esa motivación de expresar cómo les ha ido a ustedes. Y también de esa motivación de qué puedo yo hacer, ¿no? Me sentí tan motivado en realizar esta actividad motriz y ahora quiero ver qué más puedo hacer yo como docente, ¿no? En mi próxima sesión psicomotriz. Yo me siento motivado también para realizar mis lecciones aprendidas. Por eso que resalto mucho el tema de involucrarnos fácilmente y realizarlo en ese momento, automáticamente, ¿no? Para tener una sesión psicomotriz 2 y de forma ya planificada, no improvisada. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias y espero les haya gustado esta ponencia. Muchas gracias, Magíster Ketty Benavides, por esta investigación, acción que usted nos ha compartido y ha tenido a bien detallarnos, ¿no? Cómo es que nuestros colegas que están en sala lo pueden poner en práctica. Bien, usted ha partido por explicarnos que los niños, ¿no?, deben aprender primero con su cuerpo, ¿no? Respetar esos estadios que nos presenta Piaget, ¿no? Aprender primero con su cuerpo para pasar después, nos dice, llegar a partes mucho más finas, ¿no? Y desarrollar esta coordinación y esta psicomotricidad. Nos dice que el niño al llegar a la edad de los 5 años debe lograr una debida estimulación, ¿no? Y nos ha dado todos los ejemplos, la aprehensión, ¿no? Porque es la etapa en que se prepara, ¿no? Se prepara esa manito, se prepara la postura para que ingrese a la primaria y ya ahí desarrollen, ¿no?, la escritura, la lectura. Qué importante que una maestra del nivel inicial nos diga lo que se debe trabajar en este nivel, ¿no? Muchas veces nos equivocamos y queremos por ampliar, ¿no?, hacer que el niño escriba y que lea en este nivel, cuando estamos quemando la etapa de este pequeño. Importante esa acotación que usted nos ha dado y que nos queda bien. Muchas veces esta situación de querer que el niño aprenda a priori,
¿no? También es marketing de algunas instituciones educativas. También vamos a resaltar estas dimensiones en las que usted ha trabajado, que viene a ser la motricidad, la coordinación, el lenguaje, teniendo en cuenta estos 4 momentos que usted lo indica. No por tiempo vamos a saltarnos, no por tiempo voy a dejar de cumplirlo, ¿no? Como es la entrada, esa motivación permanente que debe haber con nuestros pequeños para poder tener esa escucha atenta y hacerlo, bueno, pues un ente participativo, ¿no? La construcción del aprendizaje, usted nos indica esa parte bonita que muchas veces en inicial empleamos el recurso, el juego, la parte lúdica, y el niño construye sus aprendizajes, ¿no? Y nos dice la vuelta a la calma. Después que lo hemos movilizado, que lo hemos movido, lo calmamos para seguir, ¿no? Y nos dice lo importante de la despedida. Esta despedida nos hace que el niño pueda aperturarse y contarnos y nosotros tomar apunte de que hay algunos pequeños que están siendo, bueno, pues reprimidos por parte de los padres, de los abuelos, por la sobreprotección, ¿no? Entonces, no solamente nos permite conocer al niño, sino ampliarlo más en esta despedida, conocer también a la familia, ¿no? Es muy importante esta investigación, acción, es algo que usted lo ha ido estudiando y que, como lo ha señalado, lo ha puesto en práctica y tiene resultados. Nos indica que los resultados más valiosos están en la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, ahí nos hace un llamado a nosotros los docentes y nos dice, el docente para lograr esta educación de calidad que a todos nos lleva a hacer este trabajo, nos une, ¿no? La actualización permanente, la investigación, esta investigación puesta en práctica, ¿no? Muy importante, muy interesante. Vemos en el chat también hay varias personas que han resaltado esta investigación. Tenemos una investigación que se ha puesto en práctica y tenemos resultados. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas o las acotaciones. Tenemos ya a un maestro con su manito levantada. Tenemos al maestro Edward. Maestro Edward, ¿usted quiere hacer uso de la palabra? Puede aperturar su micro. Adelante, maestro Eduardo, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están todos, queridos profesores? Hablo desde Colombia. Mi nombre es Eduardo Gaviria, profesor de Educación Física, Recreación y Deportes aquí en la ciudad de Medellín, Colombia. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Quiero felicitar a la Magíster Ketty por su intervención, muy interesante. Y me tocaba varios puntos dentro de la exposición porque es nuestro rol como profesores de educación física y entonces pues siempre me generó mucha incertidumbre pues con algunos aspectos que se veían en la investigación, sí, muy buena investigación. Ante todo pues quiero resaltar ese gran trabajo de la Magíster con su tema de investigación psicomotriz. Pero entonces dentro de la exposición me generaban varias incertidumbres y quería como manejar también varios y de pronto profundizar varios aspectos que se veían ahí en el tema. Como por ejemplo, tú hablabas de pronto de la educación física como una parte de la parte psicomotriz, ¿cierto? Yo desde la parte de educación física podría decir que la educación física como tal se puede dividir en 3 partes, ¿sí? Porque nosotros somos educadores físicos, recreacionistas y deportes, como tal, así lo genera todo el, el, el nombre de la asignatura como tal aquí en Colombia. No sé de pronto allá en Perú cómo se maneja, si educación física, recreación o educación y deporte, educación física y deporte o solamente educación física. Pero dentro de esa área de educación física, recreación y deportes, la podemos desintegrar en 3 partes, como es la educación física, y la educación física se puede dividir también en varios aspectos.
Uno de ellos es, por ejemplo, las acciones no locomotrices, que son las que no generan movimientos, como es, por ejemplo, el simplemente el lanzar, ¿sí? Ujú, Columpiarse, el balancearse, ¿sí? Esos movimientos que ujú. son más cortos o más pequeños, ¿sí? Las partes locomotrices como tal que generan movimientos como el girar, el saltar, el desplazarse, como usted lo decía, doctora Ketty, ¿cierto? Esas partes solamente no son fundamentales dentro del niño. Obviamente, eso debe traer una formación desde la edad muy temprana, prácticamente desde que el niño se pueda mover, que es desde que nace, ¿sí? Y todos esos Claro, aspectos vienen en una evolución continua donde a los 5 años o a los 3 años, donde puede haber una plasticidad cerebral, ¿cierto? Y donde el niño va acostumbrando a hacer los movimientos, es muy importante para que cuando llegue a la edad de 6, 7, 8, 10, 12, incluso a su adolescencia adultez, pueda manifestar todos esos movimientos adquiridos durante esa niñez, ¿sí? Entonces, esa ujú, educación física nos puede compartir esas partes locomotrices, no locomotrices y manipulativas, como tú lo mencionabas, de pronto desde la parte artística, ¿sí? Y en la educación física lo podemos manejar, ¿cierto? Porque es, por ejemplo, el coger esa parte de sensoromotora, como vos lo decías, el coger, el manipular, el decir, el decir qué significa cierto elemento, de qué está hecho, ¿cierto? Porque eso lo podemos manifestar a través de la expresividad corporal, que esa es una de las ramas también de la educación física. Y la otra rama también de la educación física que se desprende es la parte axiológica corporal, ¿sí? Donde se ve que el estudiante o el niño quiere su cuerpo, lo cuida a través de la higiene, la postura, ¿cierto? El sentarse, hay que caminar bien, el poderse amarrar los zapatos y todo eso. ujú. Ya la recreación como tal es toda la parte de ocio, tiempo libre, juegos y didáctica, ¿cierto? Donde el niño puede manifestar y ahí también interviene la parte del lenguaje, donde él puede manifestar qué le gustó, qué no le gustó, y puede incluso generar esos aspectos de liderazgo, ¿cierto? Donde él puede, por ejemplo, manejar su equipo y obtener un buen o mal resultado, ¿cierto? Entonces ahí también se puede manejar la parte psíquica, porque en un juego usted puede complementar muchas cosas acerca de, por ejemplo, de aceptar la pérdida de que yo, por ejemplo, hice mal o pude perder el juego a través de una mala intervención durante el juego en un equipo o individualmente. Entonces yo creo que esa, por ejemplo, esa parte de educación física como tal, engloba muchas cosas. Incluso yo, dentro de la universidad, hice un mapa conceptual grandísimo, donde despliega toda la parte de educación física y es una cosa, mejor dicho, muy extensa, ¿sí? Donde yo podría, pues, también profundizar acá, pero esa no es la idea. De pronto de complementar un poquito lo de la exposición que me pareció muy importante, pero entonces sí me tocaba muchas cosas ahí de la educación física y me parece muy importante. Ahora, la pregunta mía para, por ejemplo, para la Magister Ketty es, digamos, desde la educación, ¿sí? No sé, allá en el Perú, más que todo, ¿cómo se puede estructurar para los niños, digamos, las edades iniciales, las edades tempranas, esa parte, digamos, de manejo de la educación como tal para que pueda el niño después desplegar todos esos conocimientos más adelante en toda su etapa de formación, ¿sí? Desde preescolar, digamos, hasta la educación básica o hasta la educación, por ejemplo, media vocacional, los décimos y los 11, ¿sí? Porque yo creo que la educación como tal empieza desde las edades tempranas y me parece muy fundamental la parte preescolar, pero esa parte cómo se despliega hasta 11, porque yo veo que, por ejemplo, hay estudiantes que en octavo, noveno, en décimo, como no se adquirieron todos esos conocimientos como tales psicomotores o motrices también, porque ahí toca la parte motriz, entonces ahí tenemos estudiantes con problemas, digamos, de movimientos, tenemos problemas de pronto de que el estudiante pueda manifestar de forma, digamos, grosera o brusca por una pérdida, digamos, de alguna actividad, ¿cierto?
Entonces, si se trabaja desde pequeñas edades o tempranas, esa parte seguramente más adelante se pueda manejar mucho mejor esa parte del control de esas manifestaciones psíquicas, como usted lo menciona, la doctora. Muchas gracias. Claro, el tema, muchas gracias por la pregunta. El tema es aquí claro, el tema está aquí dirigido justamente a niños de preescolar. Por eso surge aquí mi preocupación, ¿no? Mi problemática, ¿no? Sí hay esa para un niño ya de primaria, de 9 a 11 años, justamente ahí viene la problemática, ¿no? De tanto de los movimientos que no son controlados, que son movimientos bruscos, que como tal usted lo está comentando, ¿no? Pero esto pasa porque no se ejercen, no se realizan esas actividades motrices desde pequeños. Hay una baja estimulación de estas habilidades psicomotrices. Ahora, lo correcto sería, ¿no? Que lo practiquemos ya desde pequeños, ¿no? A través de centros de estimulación. Y si no tenemos ese alcance, pues los padres de familia lo podemos también realizar a través del movimiento, con el gateo, con el tema de hacerlos coger un objeto u otro objeto, manipular, hacer uso de estas tres áreas, especialmente la coordinación y la motricidad, para no tener ese tema o ese problema más adelante de un niño de 9 a 11 años. Ahora, también resalto que aquí en Perú, si bien hablamos de la educación física, y sí, hablamos también de recreación y el deporte, ¿no? Que claramente usted lo ha explicado, pero aquí va justamente, el tema va hacia un desarrollo psicomotor, ¿no? Un desarrollo psicomotor, a un desarrollo justamente en donde se van a dar estos aspectos, tanto psíquico y tanto motor. Es clave aquí que la educación física, aquí en Perú sí se está hablando de la educación física y que encierra gran parte de lo que es la recreación y el deporte, sí se vincula, ¿no? Pero aquí estamos hablando específicamente del desarrollo psicomotor para que más adelante el niño pues esté completamente realizando y teniendo estructurado ya esos movimientos coordinados en una edad propicia, en un nivel primaria, que es la preocupación realmente aquí, ¿no? Si yo desde muy pequeño empiezo a realizar estas actividades, realmente más adelante, cuando tenga pues la edad de primaria, el profesor no estaría preocupado, ¿no? O tendría esta problemática de por qué esta minoría de niños no alcanza este tema de movimientos o no puede realizar estos movimientos, esa actividad motriz. Entonces hay que tener aquí claro, ¿no? Que desde edad temprana ya podemos realizar esas actividades y por ende podemos estimularlas, ¿no? Justamente en casa también lo podemos estimular con temas, por ejemplo, de actividades de coordinación del dominio y contacto visual con las cosas. Desde muy pequeños ya les podemos enseñar a los niños a abotonar y desabotonar. Desde muy pequeños les podemos enseñar a los niños a coger determinadas, se puede decir, ensartar, ¿no? Entonces, desde allí ya estamos estimulando a nuestro niño a justamente a dar estas partes finas, a que se puedan realizar las partes finas, para que más adelante el niño pues tenga la capacidad y la habilidad de realizar esta actividad motriz. Recuerden que empieza todo desde la parte gruesa para la parte fina y finalmente se dé de forma satisfactoria en un nivel primario, ¿no? Entonces, eso también es importante resaltar aquí. Mi preocupación aquí surge desde el nivel preescolar, ¿no? Surge aquí del nivel preescolar, del nivel como desde muy pequeños, desde 2 años a 5 años, porque es la edad en la cual yo me estoy abarcando, de 2 a 5 años surge esta preocupación de por qué mis niños todavía no tienen control y dominio de su cuerpo o conciencia de su cuerpo, o les cuesta manifestar o expresar a través de su cuerpo, ¿no? Entonces, en gran parte es ello, ¿no? Si nosotros tomáramos en cuenta, estimuláramos desde muy pequeños estas actividades motrices, pues la coordinación y la motricidad como parte del área del desarrollo psicomotor, podríamos tener en todo caso más adelante un niño formado íntegramente con el tema de movimientos coordinados, ¿no? Entonces es lo que podríamos más adelante tener, pero si no hay una baja estimulación,
lamentablemente en un nivel primaria tenemos esos problemas que a la larga repercuten solamente en el niño y en el profesor, porque es la preocupación del profesor de cómo hacer que el niño realice determinados ejercicios, ¿no? Y básicamente es ello, ¿no? Muchas gracias, Magister Ketty, por esa amplia respuesta, y usted ha dado en lo que nosotros, los docentes de primaria, tenemos preocupación, ¿no? Ese niño debe venir aprestado con esa habilidad para poder coger su lapicito, ¿no? Tener dominio de su cuerpecito para poder ya desarrollarse en lo que viene a ser la escritura. Muchas gracias. Tenemos al profesor José Luis Cuba. Él le dice, es sumamente gratificante contrastar que la ponente vincula la teoría con la práctica cuando muestra el producto de sus investigaciones en la gestión de la psicomotricidad de los infantes. Y así tenemos muchas demostraciones de que la ponencia de hoy día ha sido gratificante para nuestros colegas que están en sala. Tenemos a la maestra Melina, le dice, la investigación-acción es necesario para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Ha sido muy interesante. Tenemos una manito levantada de nuestro maestro Ángel Córdoba. Adelante, maestro Ángel. Muy buenas noches, excelente la ponencia. Yo creo que cada uno de nosotros, desde nuestro punto de vista, podemos aportar al trabajo que se realiza en investigación-acción, porque puesto que en el área de educación física es netamente la parte teórica que ahora estamos haciendo en la parte virtual, y el otro año creo que vamos a estar en la parte presencial, donde tenemos que, todo lo que hemos desarrollado en la parte virtual lo tenemos que poner en práctica. Asimismo, en lo que respecta al trabajo que ha hecho la investigadora, iba mi pregunta, ¿cómo podríamos realizar la investigación-acción en los estudiantes con necesidades especiales? Puesto que muchos de ellos a veces no han sido prestados, no han tenido la oportunidad de tener un especialista en el área motora, y la parte psíquica, pues se tiene que trabajar mucho con ellos para poderlos estimular y que estos alumnos lleguen bien en primaria y luego pasan a secundaria, porque son los enlaces que siempre se dan en la parte motriz del estudiante. Toda vez que no se trabaja la parte coordinativa, de las coordinaciones simples, básicas del ser humano, que es caminar, correr, lanzar, y luego pasar a las coordinaciones más complejas y llegar a los patrones de movimiento, y llegar a destrezas y llegar a habilidades. Todos esos pasos, todos esos procesos que tiene que pasar un niño, cuando no los realiza tiene problemas, y esos problemas justamente resulta lo que ha indicado la investigadora: problemas en lectoescritura, problemas en la comunicación, problemas que de una forma u otra contribuyen a que no se pueda realizar un aprendizaje integral en el niño. Esa era mi apreciación personal. Quien le habla ha tenido la oportunidad de trabajar en inicial, primaria y secundaria, por ello doy una serie de propuestas, por ejemplo, como lo que dijo, muy cierto, primero se trabaja la motricidad gruesa para llegar a la motricidad fina, pero hay procesos que no se puede saltar, en este caso, muchos de ellos, seguro mis colegas deben tener problemas en inicial porque se han saltado varios procesos que no se han dado en la parte práctica, y eso va a tener que nivelarlos, trabajar y ver cómo evaluar, diagnosticar, contextualizar de acuerdo a las necesidades especiales que cada uno de los niños requiere para su buen trabajo y en el aprendizaje motor. Muchas gracias. Gracias, maestro Ángel, por las acotaciones. Bien, tenemos un mensaje en el chat, nos dice el maestro José, muy buena la ponencia, permite reorientar y precisar el rol del maestro en la escuela. Tiene muchas felicitaciones y vamos a ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo se podría realizar esta investigación-acción con los estudiantes con necesidades educativas especiales? Ok, claro, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, les comento igual, ¿no?, que yo también soy profesora de educación especial, y cuando hablamos de necesidades educativas especiales,
Claramente estamos hablando de este grupo de síndrome de Asperger, autismo, estamos hablando también síndrome de Down, ¿no? Y aquí empezamos ya desde un tema ya terapéutico, si ustedes se dan cuenta, ¿no? De forma educativa, nosotros, ¿qué podemos hacer en el aula? ¿No? ¿Qué podemos hacer desde que están pequeños los niños? ¿No? ¿Pueden ser estimulados? Sí, pueden ser estimulados gracias a recuerden que aquí se trabaja ya con más material concreto, ¿no? Aquí es importante trabajar con el material concreto, hacer que el niño tenga estos aspectos sensoriales. Hablar de necesidades educativas especiales, estamos hablando de la parte sensorial. Muchos de nuestros niños les cuesta el tema sensorial. Les cuesta todavía tocar, les cuesta sentir ciertas, se puede decir, ciertos materiales que a ellos les parece de una u otra forma incómodos, ¿no? Por ejemplo, el uso de un niño de 5 años, el uso de la goma, ¿no? El uso de la goma para un niño de 5 años en el tema sensorial le cuesta mucho utilizar. ¿Y qué pasa aquí si vamos al ejemplo de la goma? ¿No? De la goma, que muchas veces el niño utiliza, se le adapta a una situación de utilizar gomas, por ejemplo, goma en barra, y no la goma que es la líquida. Porque el hecho de sentirlo, el hecho de tocarlo, el hecho que le incomoda, o se puede distraer con facilidad, ¿no? Y ya llega un tema de atención, concentración en él. Pero esto también es importante resaltar que desde muy pequeño el niño, entonces, en su aspecto psíquico-sensorial, el niño todavía no está involucrado totalmente, ¿no? Y es que aquí desde muy pequeños, desde que están bebés, es importante involucrarlos con los materiales concretos, involucrarlos fácilmente con su cuerpo, hacerlo que el niño explore de forma individual. Aquí ya no estamos hablando de forma grupal. Como yo les había comentado, esta intervención pedagógica es grupal, pero aquí para un niño con una necesidad especial tenemos que hacerlo primero de forma individual, hacer que el niño explore esta sensación, ¿no? Hacer que el niño se haga parte de su cuerpo y toque el cuerpo en este caso del evaluador o del que está presente con él. Poco a poco, porque el niño, recuerden que con una necesidad especial, pues no es fácil de llegar a vincularse con otra persona. No se vincula con esa facilidad que lo hace un niño regular. Entonces, hay que tener en cuenta también esos aspectos, ¿no? Y esa actividad se va a dar poco a poco para llegar finalmente a lo que es un material concreto, un material en el cual a él tiene que sentir esa sensación, ¿no? Y finalmente yo ya puedo trabajar con él movimientos que sean más complejos. Pero ahora, por eso les digo, en una necesidad educativa especial siempre hay que trabajar de forma individual. Es por eso que los niños realizan una cierta terapia, ¿no? Para realizarlo y llevarlo a cabo después en el aula, ¿no? Y eso el profesor, el docente de educación física muchas veces tiene que adaptar esa currícula, adaptarla y ser parte de él, ¿no? Y saber cómo es el perfil de nuestro niño y el ritmo de aprendizaje del niño. Porque no lo que vamos a hacer para un niño regular lo vamos a hacer con un niño con necesidad educativa especial. Los materiales se adaptan a la situación de él, ¿no? Que sean a la situación de él y al ritmo de aprendizaje del niño, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta ahí, eso es básico. Trabajar primero de forma individual, haciendo que el niño tenga esa confianza, ¿no? Con el evaluador, en todo caso, y poco a poco él pueda conocer, hacer uso también del espejo. En todo momento el niño se conoce a sí mismo y eso es un material educativo básico que utilizamos. Conocer su propio yo, hacer parte de él, su parte física, ¿no? No solamente emocional, sino también tus partes físicas, hacer parte de él, conocerse a sí mismo. Entonces, eso hay que demostrarle en la necesidad educativa especial. Estamos hablando de otro tipo de enseñanza, ¿no? Que está más adaptada a una currícula, ¿no? Pero sí es importante empezar desde una forma individual. Gracias, Magíster Katy, por la explicación. Katy, perdón. Y tenemos una pregunta del maestro John. Él nos dice,
Magíster Katy, muchísimas gracias por su ponencia. Con base en su experiencia investigativa, dice, ¿por qué cree que a pesar de conocerse y fundamentarse a nivel científico y pedagógico la importancia de la psicomotricidad en edades tempranas, en los escolares, en las últimas décadas, las políticas educativas y los currículos a nivel latinoamericano no proponen una intensidad horaria y una transversalidad importante en este enfoque educativo? Muchas gracias por la pregunta. Y en todo caso es lo que el ideal que se quiere, ¿no? Y es algo que tampoco no rescaté en la investigación, pero es importante destacar que en gran parte, por ejemplo, en Perú, ¿no? El tema del tiempo que se le da al desarrollo psicomotor, al área de la psicomotricidad, es muy poco, ¿no? Tenemos prácticamente, ahora más con temas de pandemia, con temas de que estamos en casa, será aproximadamente de 40 minutos, y mínimo. Y muchas veces nos limitamos a realizar esa actividad solamente en 40 minutos y una vez a la semana. Entonces, yo creo que en gran parte el ideal, por eso tomé en cuenta las entidades internacionales y nacionales, que en gran parte lo que se quiere es un ideal, ¿no? De que estos servicios sean de atención y desarrollo para el niño, sobre todo en el área de la psicomotricidad. Y sería un ideal adecuado, ¿no? Porque tenemos que tener presente que los docentes solos no vamos a poder realizar esta actividad de profundizar el desarrollo psicomotor, el área de la psicomotricidad en sí, si no tenemos apoyo de entidades como los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación y Deportes. No hay ese apoyo. No hay ese apoyo actualmente. Y las horas, claramente se ven en la currícula de que las horas son pocas para las consideradas, ¿no? Están más las otros tipos de áreas y no el área del desarrollo psicomotor o la psicomotricidad en sí. Y esto, como ustedes ven, esta sesión psicomotriz lo que le va a permitir, si es que algún día ustedes lo quieren desarrollar, es que también el niño puede realizar el tema de la relajación, ¿no? Y que les va a ayudar más aún en estos temas en este momento en el que nos encontramos en un momento de pandemia, ¿no? Que les ayuda a los niños a realizar correctamente los ejercicios y sobre todo a encontrarlo en ese estado de tranquilidad, ¿no? Entonces, no tenemos quizás esa ayuda, ¿no? Porque tenemos ideales, servicios, pero no tenemos la ayuda en sí, pero podemos incentivar ya en zonas rurales, en zonas urbanas, el tema de ir incentivando la psicomotricidad, ¿no? En el tema de ir comunicándonos con los profesores de que se amplíen estas horas educativas, ¿no? Que se tome en cuenta las horas educativas, sobre todo en el tema del desarrollo psicomotor, el área de psicomotricidad, que es el área que al niño le divierte más, porque está expresando su cuerpo a través de él, ¿no? Entonces, eso también sería importante. Si no tenemos ese apoyo de servicios, lo podríamos en todo caso realizar en los centros educativos con la comunicación de nuestros profesores, ¿no? Muchas gracias, Magíster Katy. Tenemos una acotación de un colega, José Venegas, él dice: maestra, su investigación se puede desarrollar en las futuras madres, que se adolece en la actualidad de orientación espacial de los alumnos. Si se pregunta la salida del sol y la ponencia del sol, como para que les sirva para la vida y se oriente y no se pierda. Muchas gracias. Y después tenemos muchos maestros que le están agradeciendo la ponencia que usted ha realizado. Dice la maestra Diana: felicitaciones, Magíster Katy Benavides, por su ponencia y aporte importante sobre la acción de la psicomotricidad en el desarrollo integral del niño. Nos dice la maestra María Elena: gracias, Magíster Katy, a través del movimiento del cuerpo se logran muchos aprendizajes. Bien, entonces se ve la aceptación de la ponencia. Y tenemos a nuestra maestra Milena. Ella dice: la psicomotricidad es la psicología del movimiento mediante el cual entran en contacto el cuerpo, mente y emociones.
Y tenemos, a ver, a la maestra Doris. Dice, a partir de ello, los estudiantes estarán explorando y preparándolos ya a partir de 5 años a 6 para la primaria. Por ejemplo, el año 2021 logré que los estudiantes practiquen a través de la virtualidad las actividades. Nadie se quedó sentado, todos en constante movimiento con aprendizaje. Y le agradecen la ponencia, la felicitan. Y dice, a ver, felicitaciones. Y tenemos a la maestra Chunga Ramírez, dice, gracias por la información que nos brinda acerca de la psicomotricidad. Es muy importante para mí. Tenemos las maestras del nivel inicial que se han hecho presentes, agradeciendo este tema porque el nivel preescolar es el fundamental, ¿no? Muchas veces hemos sido muy ligeros en decir que en esta etapa, pues el niño solamente juega y la maestra hace jugar. Ahora, nuestra magíster Ketty nos ha develado que a través del juego y a través de este desarrollo de la psicomotricidad se van a lograr muchos aprendizajes, ¿no? Estamos cambiando nuestra forma de apreciar el trabajo que realizan nuestros docentes. Nos dice la maestra Diana que hoy en día la psicomotricidad es muy importante, tanto en lo físico como en lo mental. Muy buena ponencia. Bien, queridos colegas, los micros están abiertos. Si ustedes quieren hacer alguna otra acotación, nos está señalando la maestra Doris, hace una acotación, dice, por falta de apoyo por parte de las tutoras y así se debe cambiar la mentalidad de la forma de pensar. Sí, estamos trabajando en ello, maestra Doris, porque tenemos que valorar el trabajo que realiza cada uno de los maestros, desde el nivel inicial hasta, ¿verdad?, hasta el término de lo que viene a ser la escolaridad de nuestros estudiantes, ¿no? Y para los que somos docentes ya de pregrado, ¿no?, o posgrado, siempre tomar muy en cuenta que lo primordial, lo que nos une a todos, es que hemos sido en un momento maestros de aula, ¿no? Hemos empezado por allí. Bien, la felicitan, tienen, queridos colegas, los micros aperturados para que puedan conversar, o ya nos quedan pocos minutos, ¿no?, para que puedan despedirse. Les ha llamado mucho la atención, mi querida colega Ketty, a nuestros maestros, que una persona tan joven está desarrollando investigación, ¿no? Y eso es lo que queremos cambiar, el modelo, la imagen del maestro que investiga, ¿verdad? Desde iniciado, salido ya recién del pregrado, se inicia la investigación. Tienen sus micros abiertos. Los maestros tienen los micros abiertos para poder hacer las últimas preguntas breves también y para poder terminar con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Magíster Ketty Benavides. Creo que sus aportes han sido muy importantes para nosotros porque ahora en la fase presencial que vamos a realizar el trabajo con nuestros niños, van a tener presente todos esos trabajos que nos ha mencionado y vamos a ver y poner en práctica el trabajo realizado en su investigación. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Está muy bonito su mensaje. Muchas gracias.